Universidad San Pablo CEU, y la cátedra EUFIS, European Union Fiscal Integration, cátedra Jean Monnet de la Universidad Tabat Oliva CEU, en una jornada muy intensa para hablar de Europa, tanto por la mañana como por la tarde. El trabajo conjunto, no es habitual entre universidades, en este caso se ha hecho muy bien, y las dos cátedras, como ya decidimos en su momento, vamos a colaborar en todas las actividades de la otra, porque además tiene la gran ventaja de que somos enormemente complementarios. Eso es una ventaja importante, y pues la jornada de hoy es un magnífico ejemplo. Muchas gracias, por tanto, Jerónimo, por toda vuestra ayuda, vuestro apoyo, vuestro ofrecimiento a que colaboremos en vuestros proyectos y webinars. Y le paso la palabra, aquí tenemos a los dos miembros que me acompañan en el equipo de la cátedra, Miguel Ángel Medina y Albert Guibernau. En este caso, Miguel Ángel se encargará de moderar y de coordinar esta primera sesión de la mañana. Miguel Ángel, cuando quieras. Muchas gracias, doctor Corona. Europa no será de una vez ni en una obra de conjunto. Será gracias a realizaciones concretas que creen primero una solidaridad de hecho. Es que eso es Europa. Europa es muy poco a poco, de un aspecto muy técnico, muy concreto, muy funcional, muy detallado, muy supranacional, sin poner en riesgo la soberanía nacional, y a partir de ahí expandir. Digamos, esta lógica tan funcionalista, tan del engranaje, esta palabra maravillosa, que traducimos mal, porque la palabra original es spillover, pero no tiene traducción. Es de aquellos vocablos anglófonos que no tienen traducción. Pero esta idea del engranaje, tan monetiana, tan de Schuman, digamos, es la que hoy vamos a discutir si 70 años después todavía sigue vigente. Ideas. No sé si habéis podido leer el texto que os facilitamos, digamos, escrito por Barón Crespo, por Aldecoa y por un eurodiputado socialista, por Urmenac, que pone sobre la mesa una idea fundamental. Digamos, la vigencia que tiene 70 años después, no solo la declaración Schuman, no solo las ideas de este gran, digamos, estadista francés. Hoy en día, como echamos de menos los estadistas, sean franceses, sean ingleses o sean italianos, ¿cómo los echamos de menos? Con muchas ideas que pone sobre la mesa el texto y que seguramente Schuman, si tuviéramos una máquina del tiempo, las firmaría. Primero, más federación y menos soberanía. O más federación y menos soberanía nacionalista restringida. Digamos, es la idea fundamental de Monnet. Y Schuman, digamos, que canalizó esta idea de aquellos grandes padres fundadores, pusieron sobre la mesa. Más federación y más soberanía compartida. Eso es Europa. No Europa ha llevado a la guerra, y los europeos lo sabemos. Nosotros hemos tenido la suerte, nosotros hemos tenido la suerte de no vivir una guerra mundial. Pero lo que decimos siempre en clase, si fuéramos alemanes o franceses, nuestros padres nos dirían que cuando eran pequeños temían por su vida cada día y que un francés o un alemán era el enemigo. Segundo, egoísmos nacionales. Egoísmos nacionales. Hoy en día el populismo, el nacionalismo, digamos, han vuelto a la palestra. Y son ideas que Schuman seguramente y Monnet serían muy alérgicos a ellas. Y tercero, digamos, me encanta la representación que hay aquí de los diferentes participantes, porque sin ánimo, digamos, de equivocarme, aquí hay 5 décadas de edad diferentes. Los insultantemente jóvenes que todavía están en los 20, los que están en los 30, los que tenemos 40 y días, algunos días, los que están en los 50 y los que están en los 60, que sois unos clásicos contemporáneos. Con lo cual, digamos, 70 años de la primera comunidad europea, 70 años de la lucidez del gran Rockefeller. Tú eres joven, Eva. Exacto. La edad es un estado mental, no es una figura en el DNI. Con lo cual, digamos, esta generación transnacional o transgeneracional que ha vivido Europa desde diferentes perspectivas es la que creo que puede discutir con diferentes sombreros qué significa Robert Schuman, la CECA o los 70 años del Tratado de París para ellos. Además, también me gusta la representación disciplinar, porque hay economistas, politólogos y juristas, con lo cual, digamos, la aproximación interdisciplinar está más que garantizada. Como hemos dicho, es un seminario abierto, no es una clase ni es una charla magistral, es ideas que vamos a poner sobre la mesa
y que tanto desde Madrid como desde los que están conectados online como los que estamos aquí, por favor, intervenid, interrumpid, participad, decid vuestra opinión. Habíamos pensado en 4 preguntas, pero es un seminario abierto, con lo cual a vuestra disposición. Primero, digamos, empecemos por el principio. Están diciendo, perdona, no se ve la imagen de los que están presenciales. O sea, la nuestra. De la vuestra. No, es que no se puede. Dios mío. Buf, No pasa nada. Y al ver Ya. nuestra. no. A ver, habría que girar, es que es esta No, cámara que creo tenemos está conectada. a vosotros, porque si os fijáis en la Sí. negro, la pantallita de abajo, donde Sí, Ah. sí, no, o sea, no es un problema de No es cámara. un problema de es un problema cámara. de conexión. A ver, a lo mejor hay que cambiar la cámara. A ver, inténtalo, Miguel Ángel. Hay que, esto es A los de Madrid os vemos perfectamente, Sí. ¿eh? A ver, hay que cambiar la cámara. Vamos Es una allá. de estas. ¿No? Todavía no controlamos suficientemente bien este tema. No. Mira, ya está. ¿Ya está? Sí, sí, mira, ahí aparecemos. Perfecto, ahora se os ve bien. Perfecto. Estupendo, gracias, Jerónimo. Gracias por el detalle técnico. Muy bien, Digamos, gracias. Robert Schuman no era esclavo de la tecnología como nosotros. No. Primero, empecemos por el principio. ¿Qué ha supuesto la CECA para vosotros, para la Unión Europea, para la de Europa? 70 años no es nada. Permitidme, digamos, el salto de la magnífica canción, digamos, pero 70 años no es nada. En la historia de la humanidad, 70 años no es nada. ¿Qué ha supuesto el Tratado de la CECA y el Tratado de París para vosotros, para la idea de Europa, para... ¿Quién se anima a empezar? Por favor. ¿Alguno de los más jóvenes? Exacto. Pedro o Xavi, por favor. Bueno, solamente me queda muy lejos, ¿no? Quizás Haz una cosa, por favor. En el momento que hables, Sí. bájate la máscara, es que si no... Quizás a mí, bueno, a nosotros, no sé, si se ha compartido, quizás la CECA como tal nos queda muy lejos, ¿no? Podemos, evidentemente, pues un poco como un primigenia, ¿no? La Europa hoy en día, pero quizás nosotros si pensamos más en Europa o los antecedentes más próximos, pues solemos pensar que estamos más en Maastricht, ¿no? Supongo que evidentemente es generacional, pero yo al menos la CECA siempre lo considero como una cuestión ya muy bueno, cuando empecé todo, ¿no? Pero para mí, y a lo mejor también para mi compañero, pues, a día de hoy la Unión Europea es una cosa como... Quizás eso también dificulta, ¿no? O sea, ver todo el proceso de construcción y lo que ha costado llegar hasta aquí, ¿no? Porque a lo mejor es cierto que nuestra generación lo da por hecho, ¿no? Como si no hubiera habido un proceso tan costoso y que bueno, y que en realidad pues no es tan lejano. O sea, es apenas, como decía, apenas 70 años, pero que sin embargo, pues nosotros ya, como hemos nacido con ello, incluso con Maastricht ya, nuestra generación ya nació con Maastricht, pues es una cosa que a lo mejor damos por hecho y eso, bueno, puede dar cosas buenas y al mismo tiempo, pues a lo mejor puede no hacer valorar, ¿no? lo que es y lo que hace falta quizás. Sí. No sé, es una perspectiva. Sí, por supuesto. Sí, sí. Xavi. Bueno, a ver, yo creo que la CECA, para muchos de nosotros de nuestra edad, si Para hablar. Sí, si lo preguntas así directamente, muchos de nosotros, bueno, nosotros sí, pero muchos de nuestra edad no sabrá qué es la CECA, ¿no? Yo creo. Sí que es verdad que nos queda un poco lejos, pero quizás si nos preguntamos qué es la CECA para nosotros, pues si Europa es solidaridad, pues la CECA es como el primer paso, ¿no? Esa iniciación de la Unión Europea en que los países, pues, con una voluntad conjunta de avanzar conjuntamente y sabiendo que juntos pues, las cosas van mejor, pues es como el primer paso, en este caso pues, en relación al carbón y al acero, pero bueno, es esa iniciación de Europa que económicamente pues, fue bien y luego pues, se fue dando cuenta de que se podía avanzar más de cesión no solo de esto, sino cesión de soberanía y bueno, ese es el primer paso. Yo que es que... Por favor. Claro, la mía va a ser muy diferente a la vuestra, porque yo no nací en ello y claro, igual por eso lo valoro muchísimo más. Para mí es todo, o sea, tú decías, para mí no es mucho, para mí es todo, porque fue el cambio total y radical de España de ser un país pues, atrasado, gris, fuera de todo, siempre como muy a la cola, como con poca
con poca relevancia a nivel internacional y además pues éramos un poco patito feo, veníamos del franquismo, o sea, era un país muy gris, yo creo. Y de repente fue hundirnos a la maravillosa Europa, ¿no? Yo soy la más europeísta de las personas que conozco. Es verdad, porque me parece que cambió tanto todo, ¿no? El país de repente se empezó a invertir, se construyeron carreteras, empezamos a viajar y bueno, cambió todo totalmente. Yo estoy súper orgullosa de hacer parte de la Unión Europea. Creo que es lo mejor que ha podido pasar a España y a Europa también. Así que esa es mi versión. Doctor Corona, por favor. Vamos a ver, luego hablaremos. El título es fantástico. 70 años la Comunidad Europea, luces y sombras, porque hay luces muchas y sombras también, algunas, ¿no? Para mí, el Tratado de París y la Constitución de la CECA representan dos cosas. Entiendo que para los jóvenes esté muy lejano, ¿no? Pero claro, al final todas las cosas tienen que tener un principio. Entonces, el error sería considerar que pues, realmente la actual Europa, la Unión Europea, la que vosotros conocéis más, empieza el día que formalmente se firma el Tratado Constitutivo de la Unión. Eso es el resultado de muchas cosas. Y si vas yendo hacia atrás, pues por decirlo en términos físicos, el Big Bang del europeísmo es la Constitución de la CECA. No se sabía muy bien, como el Big Bang, cómo iba a acabar todo. Empezaron por una cosa muy concreta, hablando de carbón y de acero. Y estamos llegando con muchas dificultades, pero tenemos una razonable nivel de unión económico y comercial en Europa, libertad de movimiento de personas, una existencia de aranceles, incluso aunque en esto se avanza mucho menos, algún intento o por lo menos algún deseo de alguna futura unión política, todo eso arranca de ese día. Y sobre todo, para los que nos gusta la historia, es un momento muy importante, porque es el momento en que dos países esenciales de Europa, que son Francia y Alemania, que no olvidemos que en menos de un siglo habían tenido había habido algunos más, pero al menos 3 grandes enfrentamientos, las guerras franco-prusianas, Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, y efectivamente, pensar que un alemán pudiera hablarse con un francés era casi imposible. Son esos dos países, grandes pensadores de esos dos países, deciden que no puede ser. O sea, que la Segunda Guerra Mundial tiene que haber sido efectivamente la última. Y a ese nivel sí que está funcionando. Otra cosa es la política exterior de defensa y cómo ha reaccionado Europa en conflictos en otros sitios. Pero solo por esos dos temas, el hecho de suponer el fin de los conflictos internos en los países europeos y por ser el punto de partida de, esperemos, un gran futuro para Europa, merece la pena llevar a cabo una celebración como la que estamos conmemorando el día de hoy. El doctor Maillo lo veo con muchas ganas de participar. Adelante, adelante, por favor. Me has captado perfectamente. Sí, se me da bien. Sí, yo traería un título de una canción, 20 años no es nada, pero yo aquí diría 70 años no es nada. Y cambiando un poco la perspectiva de que es un tiempo muy lejano, que es 70 años, qué barbaridad, cuánto ha pasado. 70 años no es nada si lo consideramos desde una perspectiva de siglos, de evolución de lo que es Europa. Desde un punto de vista histórico, ese periodo de 70 años es nada, es muy poquito. Y en ese poquito de tiempo hemos conseguido muchísimo. Hemos conseguido mucho más de lo que yo creo que los fundadores inicialmente pensaban que se iba a conseguir. Porque verdaderamente, si lo pensamos bien, desde el punto de vista de integración económica, por ejemplo, hemos llegado a cotas prácticamente, increíbles, ¿no? Mientras que cualquier otra área de integración a nivel mundial, pues prácticamente solo ha llegado a ser pues, un área de libre comercio
o alguna vez intentos de conseguir un mercado común, pero quedándose lejos, nosotros desde el principio quisimos ser un mercado común y lo fuimos a partir de los 90 en plenitud, y es que además hemos seguido avanzando. Hemos conseguido una moneda común, el euro. Tenemos una unión, una unión monetaria, tenemos unos avances en unión fiscal, tenemos una unión bancaria. Realmente estamos muy cerca de completar el proceso total de integración económica entre Estados Unidos. Y eso es algo verdaderamente único en el mundo, y que creo que además será muy difícil que otra área a nivel mundial sea capaz de conseguir. Y yo quiero poner sobre la mesa ese valor. Pero es que no solo hemos hecho integración económica, también hemos hecho integración jurídica e integración política. Y las esencias siguen siendo las mismas. Una comunidad de derecho basada en la democracia, en el Estado de Derecho, en los valores fundamentales, y bien, desde luego, supranacional. Las decisiones se toman desde el centro y se toman por mayoría. Y esta idea estaba desde el primer momento y fue completamente rupturista. Si lo pensamos desde esa perspectiva, y ahora vemos cómo se aplica a infinidad de áreas, incluyendo temas como espacio de libertad, seguridad y justicia, temas de cooperación civil, de cooperación judicial, de cooperación policial, temas de defensa, verdaderamente es rara el área que no se ha visto tocada de alguna forma por el tema de integración europea. O sea que 70 años realmente no es nada. ¿Alguien más? ¿Algún espectador online? ¿Qué pensáis de Europa 70 años después? Bueno, oye, sigue. Pues seguimos. Pues nada, pues exactamente. 70 años después no es nada, es menos que nada. ¿Qué destacaríamos de estos 70 años? Digamos, parcialmente lo hemos contestado, pero eso no es obvio para no seguir insistiendo en todo lo que ha reportado Europa para nuestras vidas. Como decía Jerónimo, la Unión Europea afecta al 80% de nuestra vida diaria. El 80% es muchísimo. O sea, pensad que 4 de cada 5 decisiones que se toman las toma Bruselas. Madrid las puede gestionar, Barcelona las puede coordinar, pero las toma Bruselas, para bien o para mal. ¿Qué destacaríamos? Lo habéis comentado, aspectos materiales. Es que yo tengo aquí una moneda de 20 céntimos con el arpa irlandesa que pone EIRE, que no tiene fronteras. Mi Estado ha cedido soberanía porque se hace mejor conjuntamente. La política monetaria, y esto el doctor Corona sabe muchísimo más, ya no la hacen nuestros Estados. Es mejor que la haga Frankfurt, por ejemplo. Y segundo, una idea que dijo Jacques Delors, si os acordáis, cuando el Tratado de Maastricht estaba, acaba de salir del horno. Chicos, la Unión Europea ha conseguido que la guerra entre nosotros sea no solo materialmente imposible, sino mentalmente impensable. Un francés y un alemán jamás se van a volver a pelear. Lo harán de forma pacífica. Un croata y un esloveno no van a ir a la guerra jamás. Jamás, jamás. Porque el club europeo, yo creo que ha reportado esto, con lo cual podemos discutir muchísimo, pero para vosotros, estos 70 años, digamos, ¿cuál es la contribución principal o qué es lo que ha puesto Europa como sello propio? Aquí tenemos a alguien en la década de los 30, digamos, que antes no ha participado, por favor. Yo quería por favor. Quería aportar que, aunque sea una cosa muy material y muy concreta, la creación de la CEC, creo que el proyecto europeo es un proyecto eminentemente político. ¿Vale? Aunque después haya habido muchas concreciones a nivel económico, es un proyecto político que se fundamenta en la búsqueda de la paz entre aquellas naciones que habían estado en guerra. Y poco a poco se ha ido construyendo, acompañando desde una vertiente más económica, pero se ha ido avanzando hacia la construcción de esa paz, ¿no? En la medida en que también se fomenta el comercio entre estos países, también se fortalecen los lazos
y impiden o hacen que sea mucho más complicado un conflicto. O sea, cuando se generan unas interdependencias tan fuertes a nivel económico entre dos países, eso, quieras o no, también sirve para el fin político de la paz, ¿no? Entonces, es un gran momento para celebrar estos 70 años. En el caso de España ha supuesto un avance muy potente, ha supuesto el avance de una economía muy cerrada a una economía muy abierta, de una sociedad también bastante cerrada a una sociedad muy abierta, y ha permitido un crecimiento económico de la economía española desde los años 60 hasta el 86, basadas en fuertes aumentos de productividad, y después, a partir del 86, un crecimiento también basado en aumento de personas que están trabajando, es decir, de población activa. Esto sin la unión o sin la relación entre los países con otros países de la Unión Europea hubiera sido imposible, ¿no? También el hecho de que tengamos moneda común a día de hoy ha facilitado que la economía española también pueda endeudarse. O sea, es decir, esto tiene su lado positivo y su lado negativo, ¿no? Su lado negativo es el aumento de la deuda y su lado positivo es la reducción de los tipos de interés a los que puede pedir prestado el gobierno español, ¿no? Una parte del crecimiento de la economía española se ha fundamentado en este endeudamiento o en cómo endeudarse para crecer, infraestructuras, etcétera, con lo cual hay una parte importante del crecimiento de la economía española que es muy directamente atribuible a todo lo que ha sucedido, a todo lo que tiene que ver con la Unión Europea, ¿no? Sin contar, por esto, fondos de desarrollo regional, fondos de cohesión que también han ayudado a zonas muy concretas, ¿no? Con lo cual yo creo que el balance es muy positivo, hay muchas más luces que sombras, pero sí que a día de hoy se encuentra una situación complicada con lo que se refiere a la vacunación y a todo lo que es referente al COVID, ¿no? Hemos visto cómo Estados Unidos está reaccionando de forma más rápida, hemos visto cómo las tasas de vacunación a nivel estadounidense es mucho más alta que en el caso europeo, y esto puede generar, si no hay una reacción rápida, un aumento del euroescepticismo en algunos países de la Unión Europea. O sea, es decir, que al final algunos ciudadanos pueden empezar a pensar, oye, que Europa es muy lenta, o que esto es demasiado complejo, o que si nosotros ya por nuestro lado podríamos comprar vacunas y vacunar a todo el mundo. Con lo cual sí que hay ahora algunos retos, pero sí que si miramos el proceso de expansión de la Unión Europea o de avances en el proceso de integración de la Unión Europea, vemos que siempre después de las crisis económicas se ha avanzado en el proceso de integración de la Unión Europea, ¿no? Y lo hemos visto en el caso de ahora con el COVID, con la mutualización de la deuda para poder financiar el fondo Next Generation de la Unión Europea, ¿no? Con lo cual es un momento crítico, pero tradicionalmente la Unión Europea siempre sale más fortalecida de estos procesos de crisis. Por favor. No, yo quería, a lo mejor, decir, claro, hay avances enormes, como los que habéis dicho, ¿no? Pero yo, como profesora universitaria, un avance pequeño que creo que ha hecho cambiar muchísimo es el programa de Erasmus. Me parece una bobada, pero estás mandando a miles de estudiantes a diferentes países, trayéndolos a tu país, y este intercambio favorece muchísimo, pues eso, la amplitud de mente y el crear esos lazos. Dicen que el programa de Erasmus ha hecho más por la Unión Europea que miles de, o sea, que muchas directivas, tratados, no sé qué, porque al final Bruselas a veces nos queda un poco lejos. Es verdad que el lenguaje de Bruselas también es farragoso, o sea, la verdad que cuesta un poco. Y en cambio el programa Erasmus pues sí que realmente ha bajado Europa al nivel de la gente normal. Yo creo que es un avance muy importante. Por supuesto. ¿Para vosotros? Bueno, nosotros vamos a Erasmus. Ah, qué bien. ¿A dónde, si se puede preguntar? A Italia. Es un clásico. Es un clásico. A Roma, sí. Roma, Bolonia. A Roma. Ay. A Roma. Qué suerte. Muchos años, ¿no? ¿Los dos vais? Sí, vamos juntos. Sí, qué bueno. Y bueno, pues para mí Europa es, a ver, igual parece un poco feo decirlo así, pero es una garantía. ¿Una? Garantía. Es una garantía de futuro, porque más que nada es que sin Europa es que es imposible concebir una España
sola, sin Europa en el mundo frente a todas las potencias mundiales. Y si no estamos junto a esta potencia que es Europa, vamos, ni España, ni Alemania o Francia, no lo sé, pero el resto de países de la Unión no serían básicamente es que nada, quiero decir, poco y menos, ¿no? Y entonces también pues para mí Europa es una garantía en el sentido de que modera de alguna forma los gobiernos, los diferentes gobiernos que componen la Unión y nos guía y nos supervisa. Y de alguna forma, tengamos un gobierno de un color o de otro, pues siempre tenemos, si no nos gusta lo que hace, pues el pensamiento, bueno, está Europa, y Europa, si ve que nos descarrilamos, pues nos va a ayudar en su gran solidaridad y en su, bueno, que eso funcione en realidad. ¿Algo más? Pedro, por favor. Sí, bueno, en este sentido, como Xavi, ¿no? Que yo veo a Europa, sobre todo desde una perspectiva política y económica, como esa última gran baza que siempre existe, esa garantía, como he dicho muy bien, para salvaguardar, pues bueno, los derechos, fundamentales, libertades, etcétera, de los ciudadanos, y no sé, que no se produzcan abusos, pues que bueno, que de otra forma, a lo mejor sí que se podrían incluir, ¿no? Por la clase política a nivel nacional, pues bueno, en cualquier país por sí sola, sabemos que siempre puede. Y en el caso, por ejemplo, de estos países, ¿no?, más euroescépticos, o con gobiernos más euroescépticos, desde Hungría, pues es cierto que pueden estar, a lo mejor, pues, llevando a cabo políticas que la propia Unión no esté de acuerdo, pero yo también me planteo en este sentido, y creo que es lo que la Unión Europea, qué no habrían hecho, o sea, qué no se han hecho de acuerdo, pero ¿y qué cosas habrían hecho de no estar la Unión Europea, ¿no? Yo me gusta plantearlo de esta forma, en el sentido de lo que decía Xavi, es una garantía, ¿no? Aún así es cierto que hay veces, pues, da para lo que da la Unión Europea, pero sí que es cierto que creo que hay muchos políticos, probablemente los escépticos, que incluso cuando llegan al gobierno se ven limitados en ese sentido, ¿no? Y en esa forma yo creo que Europa ayuda no solo a sí mismo, sino a todos los países como una garantía. Bueno. Sí, por supuesto. Doctor Corona, por favor. Yo primero me gustaría volver a remarcar algo que ha dicho muy bien Jerónimo. Es verdad, o sea, 70 años en la vida de una persona, un ser humano, es mucho. Nosotros tenemos una esperanza de vida de 84 años, cuando 70 es casi la vida de una persona adulta. Pero en términos históricos no es absolutamente nada. Absolutamente nada. Se habla de siglos, en su día se habla del siglo XX, del siglo XXI. Y efectivamente, pasar de dos colectividades que estaban, un poco más de 70, hace 75, 76 años, bombardeándose mutuamente, a dos comunidades que utilizan exactamente la misma moneda, que puedes pagar en Francia con un euro que lleve la señal alemana y viceversa, eso es un avance brutal. Eso es un avance brutal, se mire como se mire. Somos un mercado común, lo somos ya. Somos una unión monetaria, lo somos ya. Se han dado algunos pasos en materia de unión fiscal. Y todavía queda camino por recorrer, pero es que no se pueden hacer las cosas de golpe. Y luego viene para mí, que también soy muy europeísta, como Eva, la unión política. Más sin renunciar a los valores propios de nuestros países. Pero es que el otro día me preguntaba un periodista por el tema de la reacción en Europa a la crisis económica derivada de la COVID, y bueno, y aludía, como ha dicho también Albert, bueno, claro, es verdad, probablemente aquí se podría haber hecho bastante mejor el tema de las vacunas y demás, pero me preguntaban por el tema económico. Yo le dije, ¿tú te imaginas qué hubiera pasado si en esta misma crisis España hubiera sido España y hubiéramos tenido que ir a los mercados internacionales a emitir deuda pública en pesetas con la garantía del gobierno que tenemos? A ver cómo nos hubiéramos financiado y a qué coste nos hubiéramos financiado. Pues esto, que se plasma ahora en los fondos Next Gen y en las emisiones de deuda que lleva como correlativas, es algo que nos ha solucionado y nos va a solucionar Europa. Bueno, apostilla, si lo hacemos bien. Porque no olvidemos que Europa lo que dice, yo te financio proyectos, pero proyectos sensatos
y que se ejecuten. España es un país en el cual el gobierno ha monopolizado el diseño de estos proyectos sin aceptar las numerosísimas ofertas que se han hecho desde el mundo de la empresa privada, desde las universidades y escuelas de negocios. Vamos a ver al final qué proyectos se ejecutan y, por lo tanto, qué proyectos se financian, porque la financiación, obviamente, está condicionada como debe ser. En ese sentido, de todas formas, pues, estar en Europa, como decían los más jóvenes, pues te dota de una cierta tranquilidad. Tenemos gente muy seria, muy potente, y tenemos detrás pues, un mercado común con un volumen de reservas de divisas que probablemente todavía, no sé si los chinos se van acercando, probablemente todavía en conjunto sea el más importante del mundo. Y eso, pues hombre, es algo que por sí mismo ya es un valor. Al margen de, como también habéis dicho, de que no olvidemos que en la transición en España, a algunos se le ha olvidado ahora, todo el mundo que pedía pues normalización, apertura, democracia y demás, estaba todo el día invocando Europa. ¿No? Porque fíjate los europeos, porque Europa hace... De los momentos que yo he visto más euforia en España, en toda la sociedad, es cuando ingresamos verdaderamente en la entonces Comunidad Económica Europea. Porque era como, todo el mundo decía, nos están dando la nota o la mayoría de edad. O sea, ahora sí somos un país homologable. Entonces, esto no lo debemos olvidar nunca y todo lo que hagamos por insistir estará bien hecho. Muchas gracias, doctor Corona. Usted se ha disfrazado de Mitchell, ha centrado, y ahora el doctor Maillo se va a disfrazar de Santillana porque quiere rematar. Adelante, doctor Maillo, por favor. Gracias. Pues yo voy a seguir con los lemas y esta vez, si pienso en qué es lo que la Unión nos ha podido dar en estos 70 años, yo diría que la Unión nos ha dicho que otro mundo es posible. Otro mundo es posible porque si lo pensamos desde un punto de vista de relaciones entre países, lo que la Unión Europea ha hecho ha sido crear un nuevo modelo de gobernanza regional. Y ese nuevo modelo de gobernanza regional, además, tiene elementos que después pueden ser muy útiles para una gobernanza global, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político. Por lo tanto, ha probado que otro mundo es posible, que es posible gobernar esa relación entre países de otra forma. Evidentemente, el modelo no es plenamente transponible a otras áreas, tal cual, pero hay muchos elementos de la experiencia europea que pueden ser muy útiles fuera y que pueden ser muy útiles también para esa gobernanza global. Y estamos muy necesitados de ellos. O sea que, desde ese punto de vista, otro mundo es posible desde el punto de vista de gobernanza. También otro mundo es posible desde el punto de vista del derecho. Verdaderamente fue una revolución también en cuanto al derecho. No es un derecho internacional, tampoco es un derecho nacional, es un derecho supranacional. Y eso no existía antes. Y el Tribunal de Justicia se ha encargado de desarrollar toda una serie de principios que han roto con los esquemas habituales en el mundo jurídico. Y esos principios de primacía, de efecto directo, de responsabilidad por incumplimiento, de interpretación conforme, verdaderamente toda una serie de principios que se han ido desarrollando durante estas décadas y que han sido una ruptura tras otra con esquemas preconcebidos. Y esto sigue ahora. Porque, por ejemplo, toda la nueva aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales con carácter supranacional, o, por ejemplo, todas las intervenciones del Tribunal de Justicia sobre cuestiones relativas al Estado de Derecho en Hungría, en Polonia, verdaderamente suponen un nivel de integración muy, muy importante.
O sea que también en el mundo jurídico otro mundo es posible, ¿no? Y yo creo que, para cerrar, yo diría que nos ha dado también la posibilidad de defender nuestra concepción de la sociedad. Nuestro modelo democrático y social. Los estados son muy pequeños para poder verdaderamente tener una influencia a nivel global. Y solo unidos podremos defender lo que verdaderamente valoramos. O sea que nos está dando la oportunidad, desde luego, de poder seguir desarrollando eso en lo que creemos. Perfectamente. ¿Alguna contribución desde los asistentes telemáticos? No veo ninguna mano levantada. Pues nada, pasamos a la tercera, digamos, pregunta, digamos, o elemento de debate. Retos de la construcción europea. Digamos, la Unión Europea seguramente, si no se llamara Unión Europea, se tendría que llamar Ave Fénix, ¿no? Porque, como ha dicho Albert, siempre se estudia que es que no solo que salga más fortalecida de una crisis, sino que puede llegar a renacer de sus cenizas. Tiene ese poder, digamos, intrínseco de F5 todo el rato. O sea, se actualiza constantemente y es muy difícil. Si es difícil que un país se actualice, que 27 lo hagan ya el acabose. Con lo cual, digamos, es importante. Y al hilo también de lo que decía el doctor Maillo, en Europa hay dos tipos de países, como diría Josep Piqué, los que son pequeños y los que son pequeños y no lo saben. Y Europa hace que sean un poquito más grandes. O sea, los que son pequeños, pues Luxemburgo, Malta, España, Italia, Portugal, Bélgica, y los que son pequeños y no lo saben, Francia, Alemania y el Reino Unido. Y hasta que no lo sepan, Europa estará... que no lo sabéis. Con lo cual, digamos, hay muchos retos sobre la mesa, pero, digamos, entre todos, ¿cuáles son los 3, 4, 5 mayores retos que tiene la construcción europea hoy en día? Y en esta ocasión empezaremos, digamos, cronológicamente de menos a más. Por favor. Si tienes sobre todo pensar. O sí. O lo hacemos al revés. Exacto, lo hacemos digamos, de senioridad a junioridad. No sé si hay traducción en castellano. Jerónimo, ¿te animas sí, tú? No quiero crear un conflicto generacional sextagenario. No sé quién es más senior, más erudito, más formal. Joan, tú eres más senior. Adelante. Además, estamos aquí en Barcelona y tú eres nuestro gran invitado en Madrid y yo creo que has cerrado las 2 primeras tandas de debate y ahora te corresponde abrir la nueva. Bueno, pues encantado de poder abrirla, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los grandes retos del momento actual en la Unión Europea? Pues yo creo que el primero, yo creo que son las vacunas. Es salir de esta crisis y salir unidos. Yo creo que ahí la Unión Europea se la juega. Y creo que es muy importante defender lo que la Unión Europea ha hecho en tema de vacunas. Porque yo lo he visto criticado, y lo he visto criticado en periódicos y por personas que me merecen muchísimo respeto. Pero que han dicho que la Unión Europea no debería de haberse metido en temas de vacunas, porque no tenía experiencia, porque no tenía competencias. Y yo querría ponerlo sobre la mesa y decir, bueno, ¿y si no se hubiera metido? ¿Qué hubiera pasado verdaderamente? O nos imaginamos que, por ejemplo, un ciudadano alemán o francés hubiera tenido la vacuna, pero los rumanos, los búlgaros, no. Que el ritmo hubiera sido completamente distinto. Que la capacidad de compra de esas vacunas hubiera sido radicalmente distinta. ¿Cómo podremos decir que somos europeos si en un tema tan trascendental se hubieran abierto brechas gigantescas? Creo que la decisión, muy valiente por otra parte, efectivamente, porque no había experiencia, porque se podía dudar de la competencia europea, la decisión muy valiente de la Unión de decir, vamos a comprar conjuntamente las vacunas,
Eso es un gran acierto. Y creo que es muy importante que la gestión dé muy buenos resultados. Yo creo que aquí la Unión Europea se la juega. Y se la juega también en el tema de la recuperación económica, sin duda alguna. Y de nuevo quiero defender lo que la Unión Europea ha hecho en temas de recuperación económica. Ha aprobado el mayor paquete de ayudas de la historia, muy por encima de todas las expectativas que hubiéramos podido defender los más europeístas hace tan solo unos meses. Y yo creo que ha salvado verdaderamente lo que hubiera sido la generación de una tensión económica y política en el continente insoportable. Ese paquete de ayudas, además, abre múltiples nuevas expectativas. Es un salto cualitativo adelante de tamaño descomunal, que no sabemos si se mantendrá en el tiempo, pero que es la primera vez que se hace. Y se hace, además, con unas dimensiones verdaderamente espectaculares. Contribuyen más los que más tienen, los fondos van más a quien más ha sufrido. Solidaridad. Solidaridad con mayúsculas. Y el proyecto europeo necesitaba mucha solidaridad. Por eso yo creo que este es el gran desafío que ahora mismo tenemos. Se ha aprobado el paquete político, el paquete de ayudas, es un gran salto, pero hay que llevarlo a la práctica. Y ahí también nos la jugamos. Porque, claro, Estados Unidos firma un paquete tan enorme, Biden ha tirado la casa por la ventana, pero además lo ejecuta inmediatamente. Y lo mismo pasa en China. Nuestro modelo de gobernanza presenta muchas dificultades desde este punto de vista. Presenta muchas ventajas, porque, desde luego, sin esa garantía, como se ha dicho, estaríamos vendidos. Pero también presenta dificultades, y hay que superar esas dificultades y conseguir que ese paquete verdaderamente transforme la economía europea, reestructure esa economía europea, nos lleve hacia una transición ecológica, hacia un impulso a la economía digital en Europa, nos vuelva a posicionar desde un punto de vista tecnológico. Hay enormes desafíos ahí. Y el tercero, yo creo que es la Europa social. Que creo que es el patito feo todavía de los tres que estoy mencionando. Porque los otros dos han dado un salto muy, muy sustantivo, pero en temas de Europa social estamos todavía un poco retrasados. Yo veo buenos movimientos por parte de las instituciones. Veo, por ejemplo, el programa SURE para apoyar las tasas de desempleo y permitir los ERES, los ERTES. Me parece que los ERTES me parece fundamental. Que durante la crisis al final se pueda mantener el empleo en Europa y que a eso contribuya mucho la Unión Europea, me parece fundamental. Veo también que la Unión ha lanzado una iniciativa recientemente para los nuevos derechos sociales, el pilar de los nuevos derechos sociales. Creo que se está impulsando la ciudadanía europea. Hoy hay una entrevista al presidente del Consejo Europeo que insiste mucho precisamente en el tema social. Creo que este es otro de los grandes desafíos, el gran desafío, y que desde luego eso nos ayudará a conectar mucho más la ciudadanía con el proyecto europeo. Muchas gracias. Doctor Corona, por favor. Ahora lo hacemos a la inversa. Bueno, sabía que sería así. Es fenomenal que hayas intervenido antes, Jerónimo, porque estos tres retos que has dicho, bueno, sencillamente los resuelvo en una frase, los suscribo plenamente.
con lo cual ahí quedan. Pero para no quedarme así en un seminario, aportar alguna idea más y aceptando que estos son los tres grandes, sobre todo, retos que tenemos pendientes en estos momentos. A mí me gustaría también que pusiéramos el foco en algunos retos, no voy a llamar secundarios, pero sí no tan urgentes como los que ha citado Jerónimo. Uno es casi obligatorio, en mi caso, porque si no sería traicionarme a mí mismo y a mi pasado académico, y es que hay que progresar en la integración fiscal. Se han hecho cosas, pero estamos lejos de llegar a la misma. De hecho, está muy relacionado con la Europa social, que tú decías, Jerónimo. Al final, buena parte de las actividades sociales de los gobiernos se plasman en los sistemas fiscales, en la obtención de ingresos por parte de los estados. Estamos, además, en España en una situación realmente preocupante, en la cual hay gente que defiende reformas fiscales que van en contra de lo que han hecho la gran mayoría de países europeos en estos últimos años. Y, como han apuntado aquí los más jóvenes de la reunión, una de las ventajas de Europa es que nos puede permitir decir, mire, ustedes digan lo que quieran, pero pues las cosas se han de hacer así. La tributación patrimonial, pues en estos momentos, por decir algo, no forma parte de un programa sensato y razonable de fiscalidad para un gobierno, ¿no? Cosas de este estilo. Pronto, primero, progresar un poco, algo más. Sé que es lento y que nos va a llevar muchos años, pero ir avanzando en la integración fiscal. En segundo lugar, hacer lo que se pueda para, y especialmente entre los jóvenes de distintos países, para evitar estos movimientos que tanto has señalado que se perciben de nacionalismos / populismos en algunos estados de la Unión. Esto es algo muy, muy reciente. Hasta hace algunos años el tema de los valores y de los principios europeos es que no se discutía. Todo el mundo estaba de acuerdo. Ahora hay algunos que empiezan a discutirlo. Y esto me preocupa en especial pensando no en nosotros, que digamos aunque aún nos queda actividad por hacer, pero bueno, ya hemos hecho lo que hemos podido por Europa, sino en los más jóvenes, ¿no? Yo he notado, y tenemos datos, en la juventud y en la juventud formada, en la juventud de estudiante universitario y demás, el tema de Europa ahí está, pero en general viene a ser bastante secundario. Hicimos un experimento hace unas semanas con Miguel Ángel y con Albert para ver de todos los TFG, todos los trabajos de fin de grado que se habían hecho en la universidad, en nuestra universidad en el último año, cuántos habían tenido que ver con algún tema relacionado con Europa. Y la respuesta fue uno. Esto en mi época como estudiante, pues si hubiera habido 100, 80 o 90 hubieran sido adaptación al modelo europeo de no sé qué, integración en una Europa no sé cuántos, la visión desde Europa del mercado de trabajo. ¿Por qué? Porque, como ellos decían, el ser humano lo que ya tiene lo da por descontado. Y eso es un peligro. Dice, bueno, ¿para qué vamos a hablar de Europa? Somos europeos, estamos en Europa. Bueno, ojo, hay ataques a Europa. Hay ataques a Europa. Y los va a seguir habiendo por intereses estrictamente políticos de diversas personas y diversos partidos. Por lo tanto, vamos a ver qué se puede hacer para reforzar otra vez esta idea de unidad europea. Y el tercero y último, que más que un reto para mí es un deseo, es profundizar en la unión política. Es muy triste, se deriva de la intervención de Jerónimo. El paquete económico europeo de ayuda, esos son libro Guinness de los récords, el mayor de la historia. Reservas globales de divisas de los países que componen la Unión, número 1 en el mundo. Sin embargo, conflictos de cualquier tipo en el mundo. Superpoder, potencia Estados Unidos, superpotencia China, superpotencia que no se ha enterado, parafraseando a Piqué, que ha dejado de serlo, Rusia y aspirantes a superpotencia, ¿vale? Y, sin embargo, Europa, precisamente por sus propios valores, como no se impone nada por el ordeno y mando, pues se debaten los temas. Entonces, mientras nosotros debatimos cosas, las superpotencias actúan.
a mí una de las cosas que más me duelen es ver que en algunos casos lo he visto y por parte de gente muy seria en universidades de Estados Unidos, como una cierta displicencia y un cierto desprecio a los europeos, como decir, vamos a ver, que tenéis mucha historia, que sois magníficos, pero sois muy pequeños, lo que se decía aquí, y estáis todo el día discutiendo entre vosotros. Nosotros y los chinos estamos echando ya un pulso para la nueva Guerra Fría, gracias a Dios, en principio no militar, sino comercial. A mí me gustaría ver a Europa ahí como tercera superpotencia. Militar no lo vamos a ser, desde luego. No está ni en el ADN, ni tenemos la capacidad para serlo. Pero económica, tecnológica y comercial sí que podemos serlo. Sí, una vez vuelvo a tu intervención, se trabaja unido. Sí, España trabaja pues con los españoles, Italia con los italianos y Francia con los franceses. Señores, estos son provincias de China o estados de Estados Unidos. Pero tendríamos que renunciar a nuestra nacionalidad y demás. Pues los Estados Unidos lo han puesto muy claro. Hay unos Estados Unidos de América, pues creemos unos Estados Unidos de Europa, en los cuales pues, seguirá existiendo España, Italia y Francia. Estados Unidos de Europa. Ese es el salto más difícil, no soy ingenuo, pero bueno, hay que ir progresando. Lo que no podemos hacer es pararnos, ¿no? La famosa teoría del Che Guevara sobre la revolución, ¿no? Que era como una bicicleta, que si no avanzas, te caes. Pues aunque sea muy poquito a poco, hemos de seguir avanzando. Este para mí es el tercer gran reto. Muchas gracias, doctor Corona. Por senioridad, la doctora Perea. No, bueno, la verdad es que me encanta este formato, ¿no? Porque vamos hablando y vamos construyendo, Claro. cada uno sobre lo que han dicho los demás y al final nos van a salir como un montón de retos. Los que voy a decir yo un par por aportar algo diferente, pero también basados en algunas cosas que habéis dicho vosotros. Yo trabajé en la Comisión Europea durante 8 años en Luxemburgo y fue una experiencia maravillosa. Me encantó trabajar sobre todo con gente de diferentes países, es muy enriquecedor. Pero realmente creo que hay uno de los retos es la enorme burocracia, lentitud de Europa. Nosotros teníamos que armonizar las estadísticas europeas, por ejemplo, y costaba muchísimo. O sea, es decir, el modelo, claro, 27 países, es que ¿cómo pones de acuerdo a 27 países? Entonces, todo esto crea una gobernanza muy lenta, muy complicada, todo es complicadísimo. Y como ejemplo os contaré un acuerdo que se acaba de firmar, que ni siquiera sé si sois conscientes porque ha pasado un poco desapercibido, pero es un acuerdo en teoría muy importante, que se llama el Acuerdo Global de Inversiones entre la Unión Europea y China, que se firmó en diciembre. Y se ha tardado más o menos 7 años en hacer este acuerdo. Y regularía todo lo que son las inversiones y el intercambio comercial entre la Unión Europea y China. Intentaría eliminar el proteccionismo chino y simplificar muchísimo todos los trámites y estar como en igualdad, ¿no? Europa, la Unión Europea con China. Pues se ha tardado 7 años, ahora lo debe ratificar el Parlamento Europeo y los Estados miembros y es muy probable que nunca llegue a suceder. ¿Por qué? Porque además ha habido unas tensiones en los últimos meses, en las últimas semanas, porque Europa ha protestado contra China por incumplir los derechos humanos con una minoría musulmana ahí. Entonces, la Unión Europea ha impuesto sanciones a China, China contra sanciones a Europa, y es el momento donde el acuerdo ha quedado congelado. Entonces, este es un reto, ¿no? Porque, claro, cuesta todo tanto, 7 años para llegar a un acuerdo que no se va a llegar seguramente a firmar. Entonces, yo creo que esto es un ejemplo de cómo un poco va todo, ¿no? Y después, en la segunda cosa que quería decir, por decir algo diferente a las de mis compañeros, un poco el tema del liderazgo, la anécdota del otro día que ha dado la vuelta al mundo de cómo la presidenta de la Comisión Europea, o sea, nos toman el pelo, o somos las mujeres, ya que soy la única, voy a aprovechar, pero va la presidenta de la Comisión Europea a un país como Turquía y no tiene silla. Y el Michel se sienta, Charles Michel se sienta y se la queda mirando y no es capaz de levantarse o decirle, oiga señor, ponga una silla, o no, bueno.
esa anécdota que yo se la enseñaba en clase a mis estudiantes, porque es que es increíble, ¿no? La habéis visto, ¿no? Sí. Y eso muestra pues que no somos fuertes, que nos toman el pelo, que las mujeres tampoco no nos sabemos hacer valer o no sé. Es decir, que aquí también a lo mejor hay un tema interesante. Gracias. Por supuesto, doctora Perea, por senioridad creo que me toca y, digamos, cojo esta dinámica y recojo el guante de la última, digamos, idea que ha lanzado. Para mí, digamos, por aportar algo nuevo, para mí, sobre todo un reto interno, doméstico y otro más internacional. Internamente es lo que las instituciones se han erosionado. O sea, hace 15 años trabajar en el Consejo o en el Parlamento o la Comisión era un lujo, un privilegio. Hoy en día es un megamonstruo burocrático en un edificio que no se sabe cómo se llama, que tiene 30 plantas y que tiene amianto. Es lo que se sabe de las instituciones. Se han erosionado, se han dilatado, se han, no voy a decir empobrecido, pero sí empequeñecido. Yo me acuerdo, la primera vez que estudié el Consejo, ¿sabéis cómo se llama el segundo edificio del Consejo? El primero es el Justus Lipsius, el histórico. ¿Sabéis cómo se llama el segundo? El anexo. Francisco Fernández Ordoña, por uno de los mejores ministros de Exteriores que hemos tenido en este país. No se sabe, porque las instituciones se han erosionado, se han debilitado. A mí me da mucho miedo las elecciones al Parlamento del 2024, porque el euroscepticismo, la Unión Europea es tan grande que permite que aquellos que la quieren destruir tengan su sillón y cobren un sueldo y puedan decir lo que quieran abiertamente. Es tan grande la democracia europea que las instituciones se pueden dinamitar desde dentro. Y está pasando. La conferencia sobre el futuro de Europa, las relaciones entre el Consejo y la Comisión, el tema impertérrito de siempre, las dos bicefalias del Ejecutivo, cómo se llevan. Con lo cual, el tema institucional me preocupa bastante. Salimos fuera. Chicos, ¿dónde acaba Europa? El Brexit, o sea, para mí el Brexit va a tener muy poco impacto. Y el que va a sufrir es el Reino Unido. Pero el Brexit pone de relieve que por primera vez un país se ha querido ir. Tenemos una desampliación por primera vez. Y para mí esto saca a colación el debate antiguo de dónde están las fronteras de Europa. ¿Por qué Chipre es Europa y Turquía no? ¿Por qué Islandia es Europa y Armenia? Ay, Armenia. Ay, Armenia. Ay, Azerbaiyán. Ay, Georgia. El día que presenten su solicitud al Consejo, virgencica, que me quede como estoy. El número de dimisiones en el Consejo ese día va a crecer. ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos el día que apliquen? Ucrania, madre mía. ¿Qué hacemos el día que aplique Ucrania? Serbia, ay, me estoy poniendo nervioso, estoy empezando a sudar. Turquía, me voy, lo siento, yo me voy. ¿Qué le decimos a estos países? ¿Dónde acaban las fronteras de Europa? Este debate más o menos estaba cerrado, digamos, después de Lisboa. Y yo creo que el Brexit es la primera vez que hay una desampliación, que es relevante y es muy notable porque pone de relieve hasta dónde podemos llegar. Digamos, es muy claro, ¿os acordáis? Marruecos envía su solicitud al Consejo y el día siguiente contestan, perdona, no eres Europa, lo siento. Turquía, 30 años en la nevera y se congelará. Ahora, el día que Serbia, Bosnia y Azerbaiyán, Armenia, Georgia, y ya nos hablo de Ucrania, Serbia y Turquía sigan llamando, ¿qué les decimos? Con lo cual, para mí, es un reto bastante mayúsculo. ¿Dónde acaban nuestras fronteras? Porque el tratado lo dice. Cualquier país europeo que respete los derechos humanos puede ser parte del club. Amigo, pero está el truco. Dime la lista de países europeos. Europa no es África. Europa no tiene una lista de países que sabemos que son de ese continente. Con lo cual, esta geometría variable de las fronteras, ¿dónde acabamos? Para mí es mayúsculo. Por senioridad. Muchas gracias. No, yo en relación, cogiendo este último guante de Turquía, yo lo veo más complicado. Recuerdo una entrevista que le hicieron a Sarkozy hace unos años, le preguntaron por la entrada de Turquía en la Unión Europea. Turquía, ¿cómo se llamaba eso desde su periodista? Dice, Asia Menor, eso, Asia Menor. Entonces, esto es un tema. Después, retos a nivel europeo, retos y oportunidades veo 3, ¿no? Ya se ha hablado un poco del tiempo. Hace más de un año, o sea, un año y un mes casi, que empezó todo el debate relativo al plan Next Generation. Fue creo que el día de San Jordi del año pasado. Y a día de hoy se ha diseñado el plan, pero aún no existe el plan. De hecho, creo que era un secretario de Estado, el otro día hablaba que a partir de verano habría convocatorias para proyectos europeos reales.
porque aparte hasta ahora no ha habido convocatorias de proyectos reales, ha habido manifestaciones de interés, etc. Pero es decir, mientras el resto del mundo va avanzando, nosotros estamos un poco paralizados. También hay que relativizar un poco la euforia del fondo. O sea, son 140.000 millones de euros disponibles para España, pero España ha presentado un proyecto que es por valor de 70.000 millones. También no hemos de olvidar que el fondo se va a financiar en base a incremento de deuda mancomunada de la Unión Europea, con lo cual una parte de ese fondo también lo estamos aportando nosotros, ¿no? Y por último, a nivel de tiempo, va a llegar el 10% de lo que hayamos solicitado estos próximos meses. Seguramente será en otoño, que son 7.000 millones de euros. Si vemos cuál es el peso del PIB o el peso del fondo en el PIB de la economía española, pues teniendo en cuenta que que se tiene que ejecutar en 6 años, hasta 2026, es prácticamente un 1% del PIB de 2020, que es un PIB muy pequeñito, con lo cual el impacto del fondo es muy pequeño. Esto es un riesgo, o sea, es decir, es una cantidad importante, pero no sabemos si será suficiente. Por otro lado, si el fondo va bien, será éxito seguramente de gestión de los países, pero si el fondo va mal en los países, seguramente la culpa será de Europa. Con lo cual, puede ser que la mala gestión interna de los países acabe perjudicando a nivel europeo. Y por última cosa que quería apuntar aquí, de modelo de gestión, pues hemos visto qué está sucediendo con la política fiscal, fondo, ayudas, etcétera, que está funcionando muy lento y lo podemos contraponer con la política monetaria que está llevando a cabo el Banco Central Europeo, que es una política muy ágil, que está permitiendo que los países se financien a tipos de interés bajos y que está permitiendo de alguna manera que los países puedan seguir funcionando. Hemos visto cómo el capital o los activos que tiene el Banco Central Europeo han pasado a ser el 62% del PIB de la Unión Europea, o sea, se ha multiplicado por 2 estos últimos 2 años, con lo cual el papel del Banco Central Europeo a nivel de política monetaria ágil está siendo muy efectivo y de hecho hace unos meses España tuvo una prima de riesgo negativa, o sea, es decir, que los bonos españoles a 10 años se financiaban a un tipo de interés menor que los bonos alemanes, ¿no? Es una manera de, pues esto de adulterar lo que sería el funcionamiento normal de la economía española, pero te está demostrando cómo está siendo efectivo para que los estados puedan seguir funcionando. O sea, es decir, que creo que el modelo de integración fiscal o de política fiscal que haga la Unión Europea se tiene que asemejar más a lo que está, a la manera de actuar del Banco Central Europeo que no a la manera de actuar que está llevando a cabo ahora la Comisión, ¿no? Porque es muy lenta en un momento en el que todo va muy rápido y cada mes que pasa nuestros competidores directos como Rusia no tanto, ¿no? Pero China y Estados Unidos sobre todo están avanzando de forma más rápida. O sea, es decir, si nosotros caemos y tardamos mucho más en levantarnos y el resto de potencias sigue avanzando, la diferencia, el gap entre las dos cada vez es mayor. Perfecto. Last but far from least. A ver, que hemos dicho muchas cosas, para mí era algo nuevo y desde mi total casi desconocimiento sobre ello, pero algo que hemos vivido hace poco y que pues a mí no sé si el nivel que tiene, pero que me preocupa, es las relaciones que tiene Europa con Rusia, porque recientemente hemos visto cómo se veta o se expulsa a diplomáticos rusos de Europa y diplomáticos europeos de Rusia y se prohíbe la entrada a Rusia de personalidades europeas y a la vez por la dependencia que tiene Europa de Rusia a nivel de recursos naturales como el gas y bueno, pues en cualquier momento nos cortan el grifo y lo tenemos bastante difícil, de verdad. Y aparte de eso, pues todo el despliegue militar de Rusia que está haciendo con la frontera con Ucrania y con Europa, y a la vez todo el despliegue militar que hace la OTAN para defenderse de un posible ataque. No sé si es probable o posible o no, pero bueno, toda esa tensión que hay ahí, que no sé si algún día podría explotar. Pedro, por favor. Bueno, yo, por recoger un poco, no voy a aportar nada nuevo, pero sí, en relación con todo lo que se ha ido diciendo, desde la perspectiva de la integración fiscal,
como política. Creo que al final el reto en este sentido es un cambio de perspectiva y no solo desde la propia política, sino incluso desde la propia ciudadanía, al sentido de ver la Unión Europea, pues, no sé, como dejar de centrar un poco, por decirlo de alguna manera, el foco en el propio país, ¿no? Y intentar ponerlo en la Unión Europea, ¿no? Avanzar en esa cesión de soberanía, en esa integración, porque no creo que, también como decía, es evolucionar o morir, ¿no? O sea, al final, si tus competidores están avanzando con nivel de agilidad y un nivel de propuestas, pues al que tú no respondes, pues evidentemente te vas a quedar atrás, ¿no? Y al final, creo que para llegar a ese punto de que haya agilización, etcétera, es necesario también pues, un cambio de perspectiva por parte tanto de la ciudadanía como a nivel político, ¿no? Y dejar de centrar esa mirada egoísta, ¿no? Y empezar a tener esa visión de conjunto con la cual creo que, si no es imposible, aspirar a muchas de las cosas que se han dicho aquí, ¿no? Creo que parte precisamente de eso. Y al final esto también es una cuestión de voluntad política, evidentemente, ¿no? O sea, al final la Unión Europea, pero está conformada por países, y países cada uno de los cuales tiene unas voluntades políticas X o Y, y que si no hay esa homogeneización de una voluntad al menos firme en crear en Europa fuerte, pues creo que es imposible. Entonces, quizás desde mi perspectiva, el punto de partida quizás es ese, ¿no? Cambiar la perspectiva de qué es Europa y de qué papel tiene cada ciudadano en cada país. Muchas gracias, Pedro. Digamos, seguimos con esta dinámica y te recojo el guante para la última, digamos, pregunta o consideración que ponemos sobre la mesa, digamos, escenarios se abren de cara al futuro. Vamos a hacer un ejercicio de abstracción. Os congelan. Y, digamos, como Walt Disney, y os levantan de aquí a 20 años o 70 años. Vamos a decir 70 años desde hoy, ¿vale? 70 años. ¿Qué escenarios se encontrarán en la Unión Europea? En mi caso yo lo tengo clarísimo, digamos, serían dos ideas. Primero, la Unión Europea es como el vino tinto de Bierzo. Si no existiera, habría que inventarlo. Con lo cual yo espero que siga existiendo seguramente con unos 30 y pocos miembros. 30 y poquitos, digamos. Y segundo, seguirá siendo un ovni, un objeto político no identificado. Digamos, seguramente todas estas discusiones seguirán igual. Si recogiéramos las actas de hoy, las dejamos en una USB y las recogemos de aquí a 70 años, pero si estáis hablando de lo que pasó hace 140 años, cuando el gran Robert Schuman puso sobre la mesa lo que puso sobre la mesa. Digamos que no es este ejercicio de abstracción. Escenarios de cara al futuro. He dicho 70 años, pero vaya, 20, 10, 5, los que queráis. Si queréis lo hacemos como la última ronda, digamos por senioridad, porque el doctor Maillo, digamos, está diciendo, ¡uy! Sí. ¿Queréis que repitamos? Sí, lo hacemos así. Vale. Pues ¿cómo va a ser esta Unión Europea dentro de 70 años? Bueno, yo creo que efectivamente lo primero es decir que esa unión sigue siendo necesaria. Yo, por resumirlo, creo que diría que habrá más Europa, más unión, más solidaria y con más voz en el exterior. Y probablemente más anclada en una alianza de democracias y valores. Y más ampliada, porque sí, efectivamente yo veo que todavía hay algunos países que tendremos que acoger cuando probablemente, cuando lógicamente estén preparados para ello y exigiéndoles todo lo necesario para incorporarse, pero los Balcanes los veo dentro. Turquía, esos son palabras mayores y depende muchísimo de cómo evolucione también Turquía y no solo cómo evolucionemos nosotros, ¿no? Los últimos años yo creo que ha habido un distanciamiento y hoy por hoy parece una cuestión bastante bloqueada, pero yo no creo que nosotros tengamos que tener una posición de bloqueo. Tenemos que tener una posición de apertura, pero
muy exigente, pero sí, una unión más amplia, ¿no? Necesitamos más Europa y espero que por lo tanto la haya, y más unión y más solidaridad. Y por ejemplo, solo por citar algunas áreas en las que esto es así, creo que tenemos deficiencias claras en temas de inmigración y asilo, a pesar del nuevo pacto de inmigración europeo. Tenemos deficiencias en temas de política exterior y de defensa. Esto también es evidente. Desde luego tenemos deficiencias todavía en temas de unión fiscal y de Europa social. Estamos avanzando en temas de Estado de Derecho, de controlar la evolución del Estado de Derecho, pero ahí vamos a tener que utilizar mecanismos. Ya estamos innovando. La vinculación entre los fondos europeos, por ejemplo, y el mantenimiento del Estado de Derecho me parece un salto también cualitativamente muy importante, pero creo que o tenemos una unión así o la unión perderá. Y desde luego creo que hay que hacer una apuesta también porque la Unión siga siendo muy multilateral, siga apostando muy claramente por el multilateralismo, ¿no? Creo que se abren ahora nuevas oportunidades para ese multilateralismo a todos los niveles, desde un punto de vista comercial, desde luego OMC, pero también en otros frentes, y creo que con la alianza de Estados Unidos creo que hay que aprovecharlo. O sea, que más Europa, más unión, más solidaria, más amplia y más conectada, anclada con ese multilateralismo y con la alianza con nuestros socios, yo creo que más relevantes, entre ellos Estados Unidos, desde luego. Muchas gracias. Doctor Corona, por favor. Por supuesto. Yo también lo veo. Es decir, aparte de desearlo, que compartimos pues, más Europa, más unión, más solidaria, es que yo creo que sí, que eso va a ser así. Lo más difícil ya se ha hecho, que es la puesta en marcha y el desarrollo del proyecto, y no hemos de nunca negar lo que se ha conseguido. Quedan retos, evidentemente, de hecho siempre los habrá. Nunca habrá una Unión Europea perfecta, no ocurrirá nunca, siempre habrá retos. Ahora tenemos unos cuantos, efectivamente. Yo soy optimista, pero creo que sí es importante que nos planteemos dos cosas. Una, no podemos quedarnos parados, eso es esencial. Es decir, hay que seguir avanzando. Y no hace falta avanzar a ritmos muy rápidos. Lo importante es seguir avanzando. Hombre, tampoco demasiado lentos, porque al final estamos en el mundo y un poco como antes hablaba Albert en términos de crecimiento económico fundamentalmente. Hombre, crecer, por ejemplo, un 2% está bien o está mal, depende de lo que haga el resto del mundo. Si el resto del mundo crece al 7, el 2 está muy mal. Si el resto del mundo crece al 0,4, el 2 es maravilloso. Estamos en el mundo, somos Europa, además estamos en el medio, en cualquier planisferio, en medio que vemos Europa, ¿vale? Bueno, exceptuando en los que hacen Estados Unidos, que algunos ya están empezando a meter América en el centro, lo cual les obliga a dividir Asia en dos trozos, que es una cosa un poco ridícula, y los planisferios chinos, que te meten el Océano Pacífico en el centro, como si lo más importante en el mundo fuera el agua. Pero bueno, aparte de estos pequeños detalles, hemos de seguir avanzando a un ritmo razonable, no hay que ponerse nervioso, pasar de un grupo probablemente de los países con más historia y tradición del mundo. No olvidemos la antigüedad que tienen como estados modernos o como protoestados, algunos de los nuestros, y que Estados Unidos apenas tiene 200 y pico años de historia. China sería una excepción, evidentemente. China es milenaria, pero no olvidemos que eso no se construye en un día. Estamos intentando pues, que alemanes, franceses, chipriotas, suecos, españoles, portugueses y quién sabe, a lo mejor en su día turcos, estemos todos juntos. Esto es difícil. Por lo tanto, como decían en el cole cuando yo era pequeño, despacito y buena letra, pero eso sí, pero no, bueno, como es todo muy difícil, vamos a dejarlo aquí. Yo hay dos apostillas, simple digo esto y acabo, que quería hacer. Una la he puesto ya encima de la mesa. Jerónimo, es verdad que ha sido imposible con el anterior presidente,
pero ahora sí que se puede. Europa, por valores, por principios, por cultura, por tradición, tiene que estar siempre muy alineada con Estados Unidos. Eso es absolutamente esencial. Muy fácil para la izquierda radical hablar del antiamericanismo y demás, señores. O sea, nuestro modelo es ese. De hecho, desde mi punto de vista, nuestro estándar de vida y nuestras tradiciones pues, son claramente mejores que las que se aplican allí, pero en cualquier caso, pues, digamos, son nuestro referente. Y otro, el tema de Turquía. El tema de Turquía, que es probablemente el tema más difícil a nivel de futuros ingresos que tenemos en la Unión, aunque es verdad que si analizamos lo de Ucrania también puede pasar, pero bueno, al final Ucrania en un momento dado y con un pacto con Rusia, eso se podía conseguir tranquilamente, pero Turquía es otra historia. Pero Turquía tenemos una cosa positiva. Turquía es un país que voy bastante a menudo, no he ido desde la pandemia, obviamente, y los jóvenes turcos, o sea, ellos sueñan con Europa. Los mayores no, evidentemente, hay que decirlo. Pero bueno, dentro de 30 años, pues los mayores no estarán y los jóvenes sí que estarán. Entonces, bueno, esa es la esperanza que tenemos, que la juventud turca rompa con esta dinámica de separación que se ha producido en estos últimos tiempos y que algún día podamos reforzar completamente el mapa europeo. Los países balcánicos y del Cáucaso más pronto o más tarde deberían ingresar en la Unión siempre que cumplan una serie de estándares mínimos. Esto no es, o sea, como todo club, reservado el derecho de admisión, ¿vale? Pero pueden hacerlo. Bueno, de hecho, algunos ya lo hacen perfectamente y otros, creo que Montenegro, ¿no? Está ya aceptado, es cuestión de tiempo que ingrese, Macedonia del Norte y tal. Kosovo va a ser un problema más grande, mientras algunos países de Europa no lo reconozcan, pero bueno. En fin, aquí queda el tema. Muchas gracias. Doctora Perea, por favor. Bueno, pues yo me levanto, me despierto en 50 años y no soy muy optimista. ¿Por qué no? Porque va a haber un tema que lo va a permeabilizar todo, en mi opinión. Lo que es ahora la amenaza del cambio climático será una realidad. Y creo que eso va a condicionarlo todo. Entonces, ya no es cuestión para mí, y siento ser tan pesimista, pero no creo que va a ser cuestión de que se una un país o no, es que va a dar igual, todo eso va a dar igual. Porque la parte de España no va a ser habitable, la mayor parte de África no va a ser habitable, entonces los flujos migratorios van a ser increíbles, entonces creo que va a ser el único tema, porque como va a ser tan grave, pues lo va a llenar todo. Es que casi prefiero ni estar viva dentro de 50 años, que no lo voy a estar porque no me dan los años, ¿no? Pero realmente, y aquí ahí lo dejo a vosotros, porque ¿qué responsabilidad tenéis? O sea, os lo dejamos nosotros mal, pero lo retomáis vosotros. Y aquí es que no está, o sea, sí que se está trabajando, pero no es suficiente. Entonces, creo que no va a haber una evolución, sino una disrupción a causa de este tema. Y ojalá me equivoque, pero no sé, así lo veo de mal. Yo creo que tiene todo el sentido. Ellos que de aquí a 50 años serán como la declaración Schuman, digamos, se acordarán, digamos, lo que la doctora Perea predijo en aquel momento, por supuesto. Por senioridad, Albert, por favor. Yo me uno a lo que se ha comentado antes. Yo solo quería añadir, hace un par de años me tocó hacer una investigación sobre cómo había cambiado el mundo 10 años después de la crisis financiera, o sea, de 2008 a 2018. Y una de las cosas más destacables era el cambio en el liderazgo del PIB mundial, ¿no? Entonces, el PIB mundial a nivel relativo, en 2008, Europa suponía el 24%, Estados Unidos el 22% y los BRICS, las economías emergentes en su conjunto, el 11%. 10 años después, Estados Unidos suponía el 23%, las economías emergentes el 22% y la economía europea el 21%, ¿no? Con lo cual habíamos pasado del liderazgo del PIB mundial a estar en tercera posición. Esto es un dato, pero sí que me quería fijar sobre todo en el PIB per cápita, es decir, cómo lograse, o de aquí a 50 años, cómo se hubiera logrado aumentar el PIB per cápita en la economía de los Estados miembros, porque al final el PIB per cápita te está diciendo si realmente la economía está avanzando o no está avanzando, ¿no? O sea, si está aumentando la productividad y hay una relación muy directa entre el PIB per cápita, el nivel de salarios, la capacidad de consumo y, en definitiva, el estado de bienestar de las personas.
Con lo cual, teniendo en cuenta esto, ¿no? Volver a liderar el peso económico mundial, pero también centrándonos en que las personas o los ciudadanos de la Unión Europea pues, puedan vivir o puedan aumentar la calidad de vida. Muy bien. Para finalizar, por favor, seguramente seréis los únicos que lo viviréis en aquel momento. Bueno, no sé, nunca se sabe, pero, por favor. No lo tengo nada claro, porque viendo cómo estamos actualmente, el auge de los populismos, de los radicalismos, lo que se comenta del cambio climático, que no lo tenía nada presente, pues que es verdad, pues yo espero que el futuro de Europa sea lo que habéis dicho vosotros. Espero y deseo, es que no tengo nada claro. Es que la doctora Pellería es una realista con experiencia, con lo cual, digamos, no es pesimista, es realista, digamos, con visos de futuro. Pero, por favor, para finalizar, ¿qué piensas? En presentación también de nuestra generación, que es evidentemente catastrofista, sí. Pues ya no solo por la cuestión del cambio climático, yo creo que no se van a hacer los avances necesarios para seguir estando en esa pole, ¿no? O en las posiciones y no sé hasta qué punto van a haber, digamos, retrocesos, pero creo que desde luego no vamos a estar al punto que todos queríamos estar. O al menos los que estamos aquí queríamos estar dentro de 50 años. Eso sí que lo tengo. Pero bueno. Y igual no es por nosotros, igual es por China o por Rusia o por Estados Unidos. Creo que hay tantos factores que pueden desestabilizar esto. Creo que es una cuestión tan compleja. Quizás a lo mejor somos excesivamente optimistas por lo que hemos vivido hasta ahora, ¿no? Sí, sí. Y a lo mejor también es que nuestra generación no tiene a lo mejor esa ilusión y precisamente esa resiliencia de situaciones ¿no? de la adversidad, ¿sabes? Imponerse. Pero bueno, no sé. Bueno, pues nosotros demostramos que somos muy disciplinados. Bueno, prácticamente es la 1:30, no me parece que hayamos prácticamente hora y media hablando aquí. Y fijaos que esto es lo interesante de los temas. Cuando se empieza a hablar, piensa, bueno, esto con 2 ideas ya está acabado. Y en cambio, sigues y que te vas generando, que ahora podíamos seguir aquí pues con muchos frentes que se han puesto encima de la mesa, admisión de nuevos socios, cambio a lo mejor en las estructuras políticas de Europa, las relaciones entre Consejo y Comisión, en fin, cambios en derecho de la competencia, cambios fiscales. Este es un tema para no acabárselo, gracias a Dios, porque así nuestras cátedras podrán seguir haciendo actividades tan interesantes como estas y para demostrar los hechos, las cosas con hechos, esta misma tarde, a las 4:15, si no me equivoco, pues estamos todos convocados y posteriormente a las 5:30, de verdad no os perdáis ni la conferencia inicial ni, por supuesto, el debate os puedo calificar así, 3 auténticos pesos pesados del europeísmo y de la política, que son Felipe González, Javier Solana y Marcelino Oreja, que además adicionalmente es patrono de todas las fundaciones, de todas las universidades del CEU. Y presidente, si no me equivoco, o presidente de honor, Jerónimo, del Instituto de Estudios Europeos del CEU, que es el pionero en estos temas. Correcto, Bueno, correcto. muchísimas gracias a todos, un fuerte aplauso para todos. Y de verdad, espero que nos vemos esta tarde. Y Jerónimo, nos vemos esta tarde y seguimos. Ahora vamos a comer un poquito, ¿no? Perfecto, sí, sí. Yo esta tarde estaré justo al principio, pero después voy a tener que dejaros. Pero estaré al principio de la tarde. Fenomenal, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos los que habéis asistido a distancia. Exacto. Que os vemos en pequeñito, pero sabemos que estáis ahí. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Adiós, hasta luego. Ya está genial, ¿eh? Sí, Qué interesante. La verdad, este formato hay que repetirlo. Está muy bien. Está súper bien.